Qué bueno verlos con todo y lluvia, estamos en gozo. Y esa es la lluvia que edifica, que sana, que libera, que transforma. Hoy vamos a continuar con la clase del martes pasado, que es el plan profético de Dios para la iglesia. Es interesante que esta enseñanza nos ubica en tiempo y espacio y nos pone frente al espejo nuestra alma en confrontación con la palabra de Dios. Y es importante que nosotros aprovechemos este tiempo y nos situemos si realmente estamos haciendo las cosas realmente como tiene que ser, como dice la palabra de Dios que tiene que ser, para nosotros situarnos en la posición correcta de autoridad y de poder para vencer todo obstáculo. Así que estamos abiertos a preguntas y diálogos y cualquier cosa que usted quiera añadirle para aumentar la sabiduría es bienvenido. Y si tiene preguntas, pues es importante que también usted la haga porque las preguntas aclaran los puntos que muchas veces otros no se atreven a preguntar y usted lo trae para conocimiento de todos. Amén. Así que siéntese libre de poderlo hacer. Nos habíamos quedado en Mateo 7:14. Empezando en el versículo Mateo 7, 13 y 14. Gabriela. Mateo 7, 13 y 14. Y este versículo específicamente habla de la puerta estrecha. Dice así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Quiero pararme en esta antes de pasar al 14. Fíjese que nos está diciendo que el venir al camino de Cristo es una puerta estrecha. Y no es que no quepamos por ella, es que es estrecha porque no todo el mundo la puede tomar. En términos de que necesita para entrar por esa puerta obediencia y tener el conocimiento de una realización correcta de vida de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, le llama estrecha porque tiene que circunscribirse a lo que dice la palabra que Dios en el estilo de vida, pensamiento, palabra, obra y acción. Por eso le llama estrecha. No es que sea difícil por ella, no. Todo lo contrario, es fácil. Pero al ser estrecha recoge una ampliación del conocimiento para que usted pueda realizar las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y dice que la puerta es espaciosa y el camino que lleva a la perdición es ancha. ¿Por qué? Porque ese es el camino que te presenta el mundo para que tú te sientas cómodo. Y te sientas que verdaderamente te valora la gente allá afuera. Y eres bonito y agradable para todo el mundo. Y caes bien donde quiera que vas. Ese es el camino de la perdición. Cuando hablamos que la puerta es estrecha, es una puerta que es recta, es íntegra, es honestidad, es pureza, es obediencia. Y le llama estrecha porque el hombre tiene que entonces llevar su alma a la corrección divina para recibir la bendición de vivir en el poder de su presencia. Por eso es que la llama estrecha. Así que no es que sea difícil, no es que no se pueda, es que es la que el mundo te da, es la de perdición y es la amplísima que está abierta a las puertas de todo e inclusive es la que está operando en la mayor parte de las iglesias hoy en día, lamentablemente, porque es una iglesia que le permite lenientemente las cosas y trata de traer las cosas del mundo a la iglesia para aumentar numéricamente la iglesia y eso hace que la iglesia misma se pierda en las cosas del mundo. Usted como pastor, como líder, como diácono, como mujer, como siervo del Señor, no va a traer las doctrinas del mundo a la iglesia para traer la gente. No, nada que ver. Usted va a llevar la doctrina de la iglesia al mundo y Dios es el que hace la labor de rescatarlo. Contrario a lo que está pasando hoy en día. Haz micrófono por aquí. Pásenselo por favor. Pero hay que hablarlo porque eso nos amplía a todos. Mira a ver si está apagado. Aló. Es importante que ellos se conviertan a nosotros y nosotros no a ellos. ¿Ves? Y Muy bien. esta es la idea errónea de
muchos que dicen ser pastores, que se han puesto ya hasta ellos mismos, Sí. de entretener a la gente para que entren a la iglesia, porque lo que ellos están buscando es otra cosa, no son las almas. Y nosotros tenemos que mirar que este punto es importantísimo, porque muchas veces dicen, pero ¿por qué mi iglesia no hace aquello que hace aquella? ¿Por qué no hace lo otro que hace aquel? ¿Por qué no hace lo que yo vi en televisión? Porque yo vi en tal sitio. No se dan cuenta que las decisiones que tiene que tomar la iglesia tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que decide la forma, cuándo y cómo se van a hacer las cosas. No es decisión del hombre, no es intelecto humano, no es imitación de nadie, sino como dice el Señor, estrictamente que tiene que ser. Por eso le llama puerta estrecha. No es que sea difícil pasar, sino que tiene que circunscribirse a una forma de estado espiritual para una función dinámica y activa de autoridad y de poder. Todo eso significa estrecha. Por eso lo estoy diciendo a Joya Bichuela, porque para acá hablarle del hebreo al griego y después al español, dice, esto es lo importante. Vamos al 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Fíjese que pocos lo hallan porque pocos están dispuestos a pagar el precio de la obediencia de la palabra de Dios. Por eso es que habla, cuando va a arrebatar la iglesia, de un remanente. No es una iglesia grande, un remanente es aquel que perseveró en el camino y no cedió ante las presiones externas. Esa es la puerta estrecha. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que el camino angosto que lleva a la vida, pocos son que las hallan. Y dice más adelante, apartados de mí no os conozco, hacedores de maldad. Y muchos van a decir, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos aquello, esto y lo otro. Y él va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. O sea, que él está diciendo claramente que Dios en su infinita misericordia puede ser que un predicador de la palabra y no esté en el orden, pero la persona que está ahí por la misericordia de Dios recibe el milagro, pero no quiere decir que ese predicador esté hablando o sea la persona que está haciendo lo que es correcto. ¿Se da cuenta? Por eso es que usted ve por internet y por eso traigo el punto. Mucha gente dice, pero aquí mira, está cruzada y mira lo que hizo y aquí hubo sanidades, liberaciones y todo el mundo lo ve por bueno y dice, se convierte en seguidor de ese predicador. Y cuando usted llega a la profundidad del testimonio de ese predicador, no cualifica con la palabra de Dios. Y entonces viene la pregunta y dice, pero ¿por qué? Voy contigo, Nidia. ¿Por qué entonces pasó esto? ¿Por qué salió lo otro? ¿Por qué aquel que estaba en sillón de ruedas salió caminando? Pues ocurre por la misericordia de Dios y porque Dios tiene compasión por las vidas y piedad. ¿Me explico? ¿Qué nos enseña esto? Que todos y cada uno de nosotros tenemos que mirarnos a sí mismos y conforme a la palabra de Dios actuar. Todos. Porque la salvación es individual y delante de Dios estamos desnudos y cada uno es responsable de sí mismo. Por eso es que viene la definición tan clara y tan específica como lo está explicando aquí. Nidia. Sí, yo también lo veo de la siguiente forma, que quien redarguye del pecado es el Señor. Claro. Entonces, cuando estamos mirando lo que hace aquel o lo que hace el otro, independientemente si nos parece bien o nos parece mal, la Biblia también dice que cada cual tiene su propia concupiscencia. Lo que me hace resbalar a mí, no le hace resbalar al otro. Entonces, la puerta estrecha, pues, es como un camino estrechito donde solamente voy a pasar yo. Y a mí el Señor va a trabajar con mi vida porque eso es el Espíritu Santo y yo, no que una puerta ancha se cuela a todo el mundo. Y entonces, ¿cómo? O sea, no hay, entre esa confusión donde no se va a tirar la línea qué es lo que es correcto o no. Por eso la importancia del Espíritu Santo, porque es el que tiene discernimiento. Y a veces uno puede decir, ay, pero aquella se salvó, ¿cómo va a ser? ¿Qué sabe nadie si solamente Dios conoce los corazones?
Así Porque es. hay muchos engañadores, lobos vestidos de oveja. Y eso es lo que más abunda. Mírelo de esta manera, para seguir con el próximo versículo. Cuando usted quiere sacar pureza de una sustancia que va a utilizar para comer o para colar café, usted sabe que la pasa a través de un colador fino y aumenta la presión de esa sustancia a través del colador. Y entonces lo que sale es más puro y más limpio, ¿verdad? Así es Él con nosotros. La presión que nosotros vivimos, que son las aflicciones, son las pruebas del alma. Y esa presión hace que nosotros vivamos cada vez más depurados en la palabra de Dios. Y el producto final somos nosotros depurados en pureza e integridad a Él. ¿Lo ven así? Así es más fácil, ¿verdad? Pues, y esto es importante que lo entendamos. Por eso se habló mucho el domingo pasado de que cada vez que vengan las pruebas, las miremos con gozo, con regocijo, porque algo bueno vendrá de ellas para nuestra vida. Amén. Bien, vamos a seguir. Estamos en Mateo 7:14. Vamos a pasar Lucas 13, 24 al 25. Que nos habla de esto de otra manera, pero es lo mismo en la esencia. Mira lo que dice. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora bien, ¿por qué muchos procurarán entrar y no podrán? Porque mucha gente entiende que esto es en el poder de la persona, en la fuerza de la persona y en la autoridad de la persona. Y nada que ver. No es en nuestro esfuerzo, ni en nuestra autoridad, ni en nuestro poder. Es en su fuerza, su autoridad y su poder. Quiere decir que para que nosotros podamos cualificar para entrar por esa puerta angosta, es haciendo lo que Él dice que hay que hacer. Y cuando tú entras en esa obediencia y decides rendirte a la obediencia de Él, vas a darte cuenta que es mucho más fácil de lo que tú pensabas. Porque lo primero que se tiene que romper es la carnalidad que hay en nosotros que quiere oponerse a la obediencia. Cuando podemos derrotar esa carnalidad y podemos entonces fácilmente obedecer sin preocuparnos lo que va a pasar, sin tener retajo o red tape, usted lo va a hacer automáticamente y la bendición fluye a su favor continuamente. Ya usted no se va a preocupar si usted no la ve, si aquel le dijo, si el otro le dijo que todo va a salir mal, si se echó un montón de gente de enemigos. No, usted va firmemente a hacerlo porque usted está confiado y sabe en quién usted ha creído. Esto es bien importante. Aunque las cosas tarden, van a ocurrir porque Dios tiene control de todo. Ya dirá. Ahora, una vez mi hermano estaba hablando de eso, del angosto, y él decía como que cuando vas por la puerta angosta, tú te vas dando contra las paredes, y mientras te vas dando porque estás pasando por un lugar tan estrechito, y mientras te vas de esto se va quitándote cosas, te va limpiando, te va depurando, porque tienes que pasar por ese espacio tan estrechito que no puedes tener todas esas cargas ni todas esas dolencias para que puedas pasar por ese camino y llegar hasta el premio que es a estar con nuestro Salvador en el cielo. Por eso dice la puerta estrecha, porque no podemos ir con carga, no podemos ir con nada que nos estorbe el pasar por esa puerta. Muy bueno, excelente. Así que cuando pasamos limpiándonos, porque la puerta es estrecha, el producto final es pureza, integridad, honestidad y transparencia. Amén. Vamos al 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. ¡Wow! Y eso va a pasar a mucha gente. Porque quieren saber lo que Dios sabe y quieren comparar la inteligencia de la experiencia, la quieren poner ante lo que Dios quiere hacer. Por eso se anticipan, hacen las cosas contrarias a lo que Dios quiere y erran y fallan y maldicen en vez de bendecir. Porque no han tenido el tiempo de esperar
el tiempo de Dios para hacer las cosas, ni tampoco obedecer a Dios para hacer las cosas. Creen saberlo hacer y no lo hacen bien. Y finalmente, pues van a reclamar, ¿por qué yo no tengo lo que tú me prometiste? Y él le va a decir, hacedores de maldad no os conozco. En este versículo está diciendo, no sé de dónde sois. Parecen ser de Dios, pero no son de Dios. ¿Lo ven? O sea, te traje varios textos para que vean que todos dicen lo mismo, de diferente manera, pero es lo mismo. Es la esencia del contenido lo importante aquí. Lucas 12, 35 al 37 nos habla de la lámpara encendida, que es Lucas, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Lomo es importante porque el lomo habla de la parte vital reproductora del ser humano. Eso significa que si la esencia de la semilla de nuestro ser está correcta, vamos a reproducirnos en otro la verdad de Él en nosotros. Mira lo importante de lo que está diciendo aquí. Estén encendidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. O sea, que estemos encendidos en el Espíritu para que la semilla del Espíritu Santo haga reproducirse en otras personas su verdad. Vamos al 36. Dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. O sea, que estemos preparados para las bodas del Cordero. No sea que te sorprenda haciendo lo incorrecto, no te arrepientas y pierdas la salvación del levantamiento de una iglesia. ¿Qué pasa si la persona no está cimentada en los fundamentos de la fe y se queda en el arrebatamiento? Pues le va a ser más difícil todavía para salvarse, y para poderse salvar tendrá que declarar que Jesucristo es su Señor y morir en la guillotina. Conforme a Apocalipsis, escrito está. O cualquier otro tipo de ejecución, porque van a ser diferentes modalidades que van a matar a la gente. Por eso es importante, hermano, la seriedad de nosotros irnos en ese primer viaje. No es juego. No, que si no me voy en el segundo. Va a ser bien difícil, créeme. Porque no es lo mismo decirlo aquí que estamos bien y disfrutando de todas las comodidades y teniendo la ventaja de buscarle a Él, a que te digan, bueno, papá, ahora te llegó el tiempo. ¿Sí, tú crees? Pues mira, vétete en esa guillotina, pon la cabeza y tú vas a decir, espérate, pero ¿cómo es? Y empiezas a patinar. Y si te pasa con el miedo que te has metido desde ahora, imagínate lo que viene después. Piense lo que está diciendo el Señor. Así que vamos a asegurarnos de irnos ahora y dejar la bobería. Amén. Vamos al 37, dice. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirle. La palabra dice que el Señor mismo nos servirá en la mesa de las bodas del Cordero. Eso significa que nosotros vamos a estar pendientes, y no es que usted esté velando, es que a usted llevar la palabra como tiene que ser, automáticamente usted le está creyendo a Dios, su lámpara está encendida y está preparado para en cualquier momento que levante o suene la trompeta o Dios decida levantar su pueblo, usted está incluido automáticamente. No es que estemos velando y vendrá, no vendrá, cuándo será y cómo será y si aquello se parece lo otro. No, Él no te está diciendo eso. Lo que te está diciendo es que tú estés viviendo la palabra actualizada en cada momento de tu vida. No te está diciendo ni siquiera que si te equivocaste o no te equivocaste, te arrepientes y vuelves y te reivindica en lo correcto. Punto, Él lo sabe. Pero tú tienes que tener esa actitud. Porque cuando tú te arrepientes es porque tú obedeciste, sabías que lo estabas haciendo mal y corregiste. Y por lo tanto eres acreedor de la bendición de la eternidad. Porque Él sabe que somos imperfectos. Él sabe que somos débiles. Él sabe que somos frágiles. Pero cuando eres obediente, aunque seas débil y frágil, tienes la oportunidad de recibir la salvación en cualquier momento. Amén. Vamos ahí. Vamos a seguir. Efesios 5, 25 al 27.
Efesios 5, 25 al 27. Ahí lo tienen. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. O sea, nos está diciendo que así como tú amas a tu esposa, o mujer, como tú amas a tu esposo, así mismo Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, que la amó tanto y la sigue amando tanto que estuvo dispuesto a morir por ella. Máxima expresión del amor, morirlo uno por el otro. Y Él murió por toda la humanidad, cuando estábamos en pecados, delitos y transgresiones y enfermedades. No mereciendo la salvación, Él decidió enviar a su Hijo para que muriera por nosotros. Máxima expresión de amor, amor ágape. Ahora bien, nos está poniendo en la posición de que así como Él hizo, Él quiere que nosotros le amemos a Él. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Viviendo la palabra de Él correctamente. Eso es lo que esto nos está diciendo, sencillo, está bien sencillito. Y el 26 te sigue diciendo, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Fíjense qué importante es esto. La santifica, quiere decir, la pone aparte de todo, o sea, la separa de la suciedad y la purifica. Porque Romanos 8:28 te dice, todas las cosas han de ser para bien aquellos que responden al propósito para el cual han sido llamados. A los tales los santificó. O sea, aquellos los separó. Eso significa que Él te llamó por tu nombre y te santificó a través de lo que hizo en la cruz del Calvario. Y a los tales que santificó, también dice la palabra, Romanos 8:30, dice que también los santificó. Y a los que santificó, el 8:31 dice, también se glorificó. Son las tres etapas. O sea, primero te llama por tu nombre. ¿Ah? Para entonces santificarte, porque te llamó, porque te quiso santificar. Entonces después lo justificó. Y después que te justificó delante de Él, se glorificó. Y la glorificación es el cuerpo similar al cuerpo de Él espiritualmente, que va a ser la iglesia levantada, vivo al cielo. Porque nada impuro subirá al cielo. Por lo tanto, Él tiene que glorificarte en estos cuerpos para que subamos arriba. ¿Lo ven? Ahora lo va a entender. Dice, para santificarla, habiéndola purificado. ¿Con qué la purificó? Con el lavamiento del agua. ¿Qué votó Jesús cuando le metieron la lanza en el corazón? Agua y sangre. Posteriores a eso, la sangre va, primero sale el agua y después sale la sangre. Porque la sangre es la que te ciñe de poder para la justificación gloriosa de su salvación. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Es importante que usted entienda esto, hermano. Porque cuando usted entiende esto, usted se ciñe de poder contra todo demonio, contra todas las enfermedades, contra toda adversidad. Porque el entendimiento consciente de esta verdad lo ciñe de poder y autoridad, porque se cimenta en el fundamento de la esencia de esa palabra, que es la Biblia. Es importante que usted entienda esto, hermano. ¿Por qué? Primero, para su salvación. Y segundo, porque vamos a entrar en batalla. Estamos dando teoría, pero ya mismo vamos a batalla allá afuera para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y es importante que usted esté cimentado sólido en esta verdad absoluta. No hay otra. Es esta la que va a derrotar toda obra de adversidad. Es importante que usted tenga esto bien claro. O sea, usted fue justificado porque ya Dios lo sacó aparte. Lo hizo una nueva criatura en Cristo Jesús. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Aquellos, ¿verdad?, que se arrepintieron del pecado. Y fue justificado. Porque ya Dios había decidido sacarlo a usted, que lo separó, lo santificó. Y a través de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, lo depuró, lo purificó, lo limpió de la basura. Y cuando está en ese proceso, usted empieza a entrar por la puerta estrecha. Cuando usted se convierte, todo corría lo más bien y de momento ahora se me daña el carro, ahora me quedé sin dinero, ahora mi esposa pelea conmigo.
se levantan los hijos, porque esa es parte de la puerta estrecha. ¿Lo va viendo? Pero cuando usted está cimentado en sabiendo quién lo llamó y que conoce lo que dice la palabra de Romanos 8, 28 al 31, dice, pero espérate, ahora entiendo. El entender eso, ponerlo en práctica, hace que usted tenga mayor autoridad, porque entonces vive lo que dice la palabra lo sostiene y usted hace un fundamento de la palabra, un estilo de vida. ¿Está dando cuenta? Porque esta es la doctrina para la iglesia. Y esa esencia de lo que estamos dando, usted la tiene que cimentarla y no intercambiarla por nada. ¿Lo ven? Piensen esto. Si este fundamento es sólido, y lo sabemos que lo es, y si usted hace una nomenclatura de un cemento de 10,000 libras por pulgada cuadrada de presión, que eso es indestructible para la fuerza de nosotros como humanos, imagínense cuánto más Dios que creó ese fundamento de esa sustancia del cemento. ¿Me entiende? Que es más grande que todo eso. Y Él quiere que ese fundamento, que es más grande que todo eso, usted lo tenga, yo lo tenga. ¿Para qué? Para que se sienta la confianza de cuando Él le dice lo que tiene que hacer, usted no tiemble en dudarlo. ¿Será verdad? Dios me habló, ¿lo hará? ¿No lo hará? No, mijito, no. Él lo dijo y ya es. Y usted camina en esa autoridad para que lo haga. ¿Lo ven? Ya estamos como iglesia a nivel del tercer punto de fe, el tercer nivel de fe, donde usted le va a decir, échate ese monte al agua y ese monte se moverá. El fundamento del fe para que esto ocurra de esa manera está en esto que estamos hablando aquí. Efesios 5, 25 al 27. ¿Lo ven? Es importante que usted entienda cada palabra de lo que estamos hablando. Yo se lo traduzco del original al mismo español para que usted se cimente en el conocimiento, porque esto se trata de concientizar una verdad y enraizarla almáticamente en nuestro ser. En la medida y forma que usted se enraice en ese conocimiento, usted se ciñe de autoridad y cuando viene la adversidad, usted va a practicar lo que en teoría aprendió. Y olvídese de eso, que el demonio tiene que huir y las circunstancias tienen que cambiar. Vamos al 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Qué es una iglesia gloriosa? Usted me va a decir, una iglesia que hace señales, milagros, prodigios, perdón. No, este está hablando de algo más grande. La iglesia gloriosa que va al cielo. Porque lo que se gesta aquí en la tierra es lo que glorifica al Padre. Y cuando usted glorifica al Padre, usted entra en ese momento de iglesia gloriosa. ¿Por qué? Porque para que eso ocurra, usted no va a tener ni manchas ni arrugas y va a vivir en pureza, integridad, honestidad, transparencia y obediencia a la palabra de Dios. Ya a usted no le va a importar venir a la iglesia a buscar el rostro de Dios. Si aquel tuvo una discrepancia con usted o la otra tuvo discrepancia, a usted no le importa. Mira, ya a mí me interesa lo que dice Dios. Y ahí es donde está el detalle. Si usted se va a molestar por esto, aquello y lo otro, pues el enemigo está teniendo éxito. Porque se trata de que usted no va a poder crecer. Y ellos tienen entonces el éxito. Por eso yo le digo, no, porque falté, porque me duele aquí. Pues debiste de venir porque hubieras recibido el milagro. Yo estaba el domingo aquí, ¿cuántos milagros? Hubo un montón de milagros. Más de lo que podemos pensar. Porque cuando yo me fui a casa a darle gracias, el Señor empezó, hice esto, hice esto, Y yo, wow. Y la gente ni se dio cuenta. Esto es grande. Entonces, no he entendido que esa iglesia gloriosa que se va a manifestar en el cielo en el levantamiento, empieza a manifestarse aquí en la tierra. Y por eso es que estamos orando para que ustedes puedan entrar en esto, porque ustedes son esa iglesia gloriosa. Yo lo creo y lo digo y lo declaro. Y usted también, dígaselo, decláralo. Fíjate que él te sigue diciendo que no tuviese mancha ni arruga. ¿Qué es mancha? El alma de nosotros es bien blanca. Cada vez que hay una mancha, enseguida usted lo va a ver. Yo veo, por ejemplo, cuando miro a la gente que no han perdonado, veo como unas barras de mantequilla amarilla aquí. Y esto se lo veo experiencialmente como pastor.
Y cuando lo veo, ya yo sé automáticamente esa persona no ha perdonado. Y yo le pregunto y la persona dice, bueno, yo perdono, sí. Cuando tú ves ese titubeo, olvídate, eso no ha perdonado. La idea no es que yo vaya a jugar a nadie. Yo no soy quien para jugar a nadie. Yo estoy aquí para orientar a la gente. Pero lo importante es que usted se autoexamine y sepa que si usted no ha perdonado, su alma está sucia. Mire cómo usted sabe si usted perdona o no. Póngase a pensar si cuando usted se reúne a hablar con la familia, con el vecino, con alguien de confianza, usted trae muchos eventos del pasado al presente. Quiero hacer un análisis crítico de esto. Esto es importante. Si usted hace eso como que le sale de adentro sacar eso y lo trae a la conversación y después vuelve y lo trae a conversación y a los 3 o 4 días a la semana vuelve otra conversación y pasa el otro mes y trae ese pasado, ¿sabe qué? Usted no ha perdonado. Aunque usted me diga que perdonó. Ahora yo le voy a decir por qué. No ha perdonado porque ese recuerdo que lo hace hablar de ese pasado está dentro sin sanar y no puede sanar hasta que usted saque hacia afuera eso y lo perdone. Mientras tanto, ese recuerdo está vivo dentro de usted y es una amonestación, es un látigo almático para su propia vida y salvación y tener paz, gozo y salvación. Su salvación está en riesgo y la puede perder. Eso dice mi palabra. Si hay alguien que le diga lo contrario, que me demuestre por la palabra. Sin perdón, si usted no sabe perdonar, usted no es salvo. Punto. Padre nuestro, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o los que nos hagan daño, como usted quiera llamar. Es lo mismo. Esa fue la enseñanza primaria de los discípulos que Jesús le dio a esos discípulos. ¿Por qué? Porque es necesario que así como tus pecados han sido perdonados, tú también perdones a los otros. Cuando tú no perdonas, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Tú estás juzgando al otro. Tú estás acusando al otro. Tú lo estás queriendo castigar. Cuando tú no perdonas, tú te crees que estás haciendo algo bueno y tú lo que estás tomando un arsénico para tu alma. ¿Sabes lo que es arsénico? Un veneno. Eso es lo que están haciendo. Es como tú creer que con decirlo por la boca para afuera te estás libertando y lo que hace es que te estás ensuciando. Pero a la misma vez debe ser una autorreflexión para tú saber que no eres salvo porque no has perdonado. Por eso te recuerdas y lo traes como una vivencia actualizada. Hay mucha gente así y cristianos. Y pueden recitar la palabra, pero no la viven. ¿Y de qué te sirve? Es mejor no recitarla y vivirla. Amén. Vamos a seguir, que el tiempo se va demasiado rápido. Estamos en Efesios 5. Vámonos para 1 Tesalonicenses 5, 23 al 23. 1 de Tesalonicenses 5, 23 al 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que él está hablando a la vez de la palabra espíritu, nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible. Quiere decir que no haya un reproche en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Y esto es bien abarcador. Cuando usted analiza todas las cosas que hace el mundo allá afuera, usted se da cuenta cómo la gente marca su propio cuerpo. Cuando el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ahí usted se da cuenta cómo la iglesia no puede patrocinar eso y lo está patrocinando. ¿Qué doctrina están viviendo? La de la bonitilla. Es importante esto, ¿por qué? Porque el cuerpo no se ha guardado irreprensible. De la misma manera que no guardas el cuerpo irreprensiblemente, tampoco has guardado el alma, porque lo que hay en tu alma se manifiesta en el exterior.
Cuando nosotros no conocemos que nuestro ser interior está irreprensible, quiere decir completamente limpio, las manifestaciones de las cosas que hacemos externas hablan de la falta de pureza y de integridad. Porque no estamos limpios. ¿Por qué te habla de esta manera aquí esto Primera de Tesalonicenses? Porque nosotros tenemos que entender que si no tenemos el cuidado de tener la limpieza espiritual, la concupiscencia que habita en nosotros, que es la carnalidad, toma lugar en nuestra vida y toma dominio de todo nuestro ser. Por eso dice Mateo, Marcos y Lucas y Juan te dice que no todo lo que sale por la boca ensucia al hombre. Digo, no todo lo que traga por la boca ensucia al hombre, sino lo que sale de la boca ensucia al hombre. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree y con la boca se declara para salvación. Si tú con la misma boca que declara salvación la ensucias, entonces ¿qué estás haciendo? El pantalón blanco almático lo estás ensuciando o no lo estás limpiando. ¿Lo ven? Cuando usted se encuentra con personas que tienen la habilidad de abrir la boca y meter la pata, trate de callar esa conversación, porque no es saludable. Sí, hay gente que tiene esa capacidad de chuparle la alegría a la gente hablando de esas cosas. Y usted tiene que ser sabio para, ¿sabes qué? No quiero hablar más de eso. Y todo es una crítica, todo es una negativez y una pesadumbre, y todo está mal, y me duele aquello, y pienso lo otro. Enmudece Satanás. Como Jesús le dijo a Pedro, me eres piedra de tropiezo. Sí que Pedro se tuvo que convertir, ¿verdad? Y era discípulo de Jesús. Así que tenemos que tener cuidado. Vamos a seguir con el 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quiere decir que lo que Dios te dice que va a hacer, Él lo va a hacer. Y cuando tú estudias la Biblia, tú ves desde Génesis hasta Apocalipsis que todo lo que Él ha dicho se ha cumplido hasta ahora. ¿Cómo no se va a cumplir lo pequeño que falta? Nosotros vivimos en el momento más privilegiado de todas las épocas. ¿Por qué? Porque vamos a ser, número uno, la iglesia que vive claramente con una esperanza viva y gloriosa, que es el arrebatamiento. La iglesia que tiene un libro escrito que rectifica todo lo que existe en la Biblia y todo lo que ha pasado. La iglesia que tiene el Espíritu Santo para revelarle toda verdad. La iglesia que tiene a Dios que le puede consultar directo en cualquier momento, en cualquier sitio, y está recibiendo de Dios todo en la mano. Es la iglesia que tiene todas las herramientas para vencer. Es la iglesia que tiene los 7 espíritus que bordean la tierra. O sea, nosotros tenemos toda la facilidad y por ahí podemos seguir para abajo docenas de cosas para vencer. ¿Cómo usted me va a decir que la vida será difícil? ¿Quién es el que está hablando cuando usted dice eso? Satanás. Satanás. Quiero que analice bien este punto. Cuando usted dice, no, porque me es difícil, porque es que yo no puedo, porque es que a mí me cuesta creer. Usted dice esos disparates. Usted lo ha escuchado. ¿Cómo es posible que te es difícil creer? Que te es imposible. Pues entonces tú no conoces a Dios. Tú le crees al hombre, pero a Dios no le crees. Y por eso no reciben. Porque al que cree, todo le es posible. Y sin fe es imposible amar a Dios. ¿Lo ven? Esto es bien claro, bien importante. Usted dirá, esta palabra es bien fuerte, pero es que así tiene que ser. No podemos ir con blandenguería, hermano. Tenemos que ir con fundamentos sólidos. El enemigo se encarga de hacerte papelitos y muñequitos para confundirte allá afuera. ¿Cuánta gente no me ha llamado para preguntarme, pastor, esto será de Dios? Y yo le digo, pero ¿cómo? ¿Tú conoces Biblia? ¿Tú eres copastor? ¿Cómo tú vas a creer que eso es de Dios? ¿Verdad? Y cuando tú dices, ya dice, bueno, pues este tipo está en una posición equivocada. Y yo me quedo callado y digo, pues vamos a buscar la Biblia. Y ahí tú te das cuenta. Si eso es lo que está guiando el pueblo de Dios, te podrás imaginar el resto de la población.
viendo señales del diablo imitando a jugarse el Dios. Hermano, no estoy hablando cosas, esto lo he vivido y muchas veces que la pastora me dice, pero ¿por qué tú estás hablando? Fulano, de verdad, de verdad. Por eso es que es importante hablar de estas clases, las cosas que hay que hablar, hablarlos con nombre y apellido en cuanto al concepto y conocimiento, porque yo no hablo de nadie, para que nosotros podamos estar en el fundamento de vida hasta la eternidad. Amén. Vamos a seguir, no hay preguntas, estamos claros ahí, ¿verdad? Estamos en 1 de Tesalonicenses, vámonos a 1 de Pedro 13, 14. Ah, Yadira. ¿Quién? Ajá, dale un micrófono a Nidia, por favor. Miren, yo no iba a hablar esto, pero siento una inquietud. Y no quiero que cometan el mismo error que yo cometí. A veces nos atrasamos nosotros mismos con cosas que decimos. Por ejemplo, un día yo le dije al Señor, ay Señor, a veces yo creo que tú no me amas. Wow. Porque a veces nos sentimos y vamos a ser honestos. Uh-huh. Vamos a ser honestos. ¿Y sabe lo que el Señor me respondió? Así. Entonces perdiste tu salvación. Miren, eso es serio. A mí me impactó esa respuesta porque si por amor Él murió por mí y por ti y yo acepté ese sacrificio y lo confesé con mi boca y me arrepentí y entró en mi corazón, yo estoy anulando esa salvación y estoy desconfesando, por decirlo así, lo que ya yo había confesado. Y es que Satanás, desde un principio en el Edén, eso fue lo que hizo caer a Adán y Eva. ¿Qué fue lo que le dijo? Con que Dios te dijo. Cada vez que ustedes piensen en algo negativo, es la misma pregunta. ¿Con que Dios te dijo que tú ibas a hacer esto? ¿Con que Dios te dijo que te iba a sanar? ¿Con que Dios? Porque esa duda, y por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y se los digo porque sentí esa inquietud, porque a mí me pasó. Y parece una tontería, pero no lo es. Muy bien, gracias. Y así mismo es. Y así mismo pasa cuando pataleteamos porque no salen las cosas como nosotros queremos. Pero no se trata como tú quieras. Se trata de como Él dice que tiene que ser y esperar en Él. Por eso yo siempre le recalco mucho, todo es por Él, para Él y de Él proviene todo. Que es el Padre de la luz, el cual no tiene mudanza ni sombra de variación alguna. Es importante que tengamos este fundamento de la esencia. Acuérdense que el fundamento es lo que sostiene todo. Si nuestro fundamento está correcto, cimentado en Él, todo se va a sostener. Si nuestro fundamento no está cimentado en Él, no se va a sostener. La iglesia tiene que tener el fundamento claro. Por eso es importante estas clases. Es más, yo creo que para mi opinión personal, las clases son más importantes que la misma predicación. ¿Sabe por qué? Porque aquí usted se capacita, tiene la oportunidad de escribir, tiene la oportunidad de preguntar y de hacer cernimiento de espíritu de lo que está recibiendo, para que el fundamento interno se sostenga en medio de la tribulación y de lo que tiene que enfrentar. Entonces, las pruebas, las aflicciones, cimentan el fundamento. Es al revés, lo pone más fuerte, porque usted está entonces practicando lo que aprendió y va a derrotar la obra de maldad. Porque esto se trata de eso, es la esencia. Amén. No, y no quiere decir que si viene el martes no venga el domingo, tiene que venir y llenarse. Pero es importante que la iglesia entienda que el fundamento no se puede dejar. Vamos a seguir. Nos vamos entonces para 1 de Pedro 13, 15. Bueno, 1 de Pedro 1, 13, 15. Primera de Pedro 1, 13, 15. Ahí está. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y
y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid, ¿qué ustedes entienden como dice? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué pueden decir de eso? Y sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Alguien que me diga algo de eso? ¿Alguien dijo algo? Polo, pasa. No, aquí quiero que hablemos de esto porque esto es importantísimo. Dios bendiga. Que decir por tanto es estar seguro. Estar seguro de que usted lo que va a hacer, lo que tiene que hacer, es estar seguro, afirmar lo que quiere decir la palabra, estar seguro de lo que va a hacer. O sea que es, bien, gracias, es el fundamento que nos hace a nosotros cambiar los deseos de antes para hacer los deseos que Dios quiere que tengamos ahora. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento y ser sobrio. La sobriedad viene del conocimiento del Dios de pureza e integridad que tú y yo le servimos. Por lo tanto, cuando estamos ciñéndonos los lomos en la autoridad de Él, porque hemos entendido que es la verdad absoluta, entonces podemos cambiar del pensamiento del pasado para mantenernos en el fundamento del presente y podemos esperar por completo para que en su gracia se manifieste el poder de Dios. Su gracia significa en la manera, forma y tiempo que Dios determine. No el que tú crees o tú dices que me gustaría o tal vez no. Dios trabaja en su tiempo correcto y perfecto. Robin, vamos al 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. O sea que si somos hijos, son los que obedecen la palabra de Dios. Dice, los tales hijos obedecen mi palabra. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. O sea, no viremos para atrás cayendo en el pensamiento equivocado del pasado, buscando a Cristo. Porque eso es caminar para atrás. Eso es lo que yo le llamo caminar como el cangrejo. El cangrejo camina para atrás. Nosotros tenemos que caminar hacia el frente. Miren, esto es importantísimo que lo visualicemos. Esto es más profundo de lo que dicen esas letras. Nosotros necesitamos entender que la ignorancia le daba importancia a las cosas que no eran importantes. La ignorancia le daba importancia a los sentimientos no redimidos. La ignorancia le daba importancia a los dimes y diretes. La ignorancia le daba importancia a los rechazos, a los dolores, a las angustias, a los miedos, a las depresiones, a toda la basura que Dios redimió. Ignorancia. Si a un niño no se le enseña el miedo, el niño nunca tendrá miedo. Pero nosotros no tenemos a veces el cuidado de enseñarle a no tener miedo, sino tener precaución. Y no le enseñamos lo que es el temor de Dios y sin darnos cuenta le enseñamos miedo. Ay, si haces eso, Dios te va a castigar. No, a mí me criaron así. Y es un disparate. No, es temor a Dios, es reverencia a Dios. Pero el desconocimiento de la ignorancia hace que no vivamos en la obediencia a la palabra de Dios. Vamos al 15. Sino que como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y la santidad es la pureza y la integridad que te separa de las cosas mundanas a las cosas de Dios. Eso es santidad, no es complicado. ¿Lo ven? Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Por lo tanto, si nosotros tenemos que procurar en la vida ser correcto, es mantener la santidad. Eso no quiere decir que de momento
estás por internet y te pongan una mujer desnuda o un hombre desnudo. Eso va a pasar. Pero tú vienes y lo cambias, no te quedas. Entonces, Dios sabe que tú no buscaste eso. Dios sabe que tú no le interesa. Pero en la manera que tu santidad está en tu corazón, lo cambia más rápido que ligero. Amén. Porque esas cosas van a pasar. Y usted dice, ¿pero por qué me tiene que pasar? Porque tenemos que ser probados. Y nada ocurre por casualidad, sino por causalidad. Para que nosotros miremos cómo estamos delante de Él. ¿Lo ven? Ay, es que eso mamá me pasa a mí. No. Dios tiene propósito. Hay cosas ciertamente que pasamos porque las compramos de gratis, lamentablemente. Pero no siempre es así. Pero nosotros no podemos estar cuestionando eso. Lo importante es reconocer nuestros fallos y corregirlos. Y en eso es que está la santidad. ¿Lo ven? ¿No? ¿Sí o no? Están muy callados. Parece que está fuerte esto. Vamos a seguir. Profesora, dígame algo. Está calladita ahí. Este domingo va a predicar la profesora. Invite a otro. Hebreos 10:22. Esto no va para de pureza e integridad. Hebreos 10:22. Fíjate cómo dice aquí. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Quiere decir que si nosotros purificamos nuestro corazón, y cuando usted dice, ¿cómo yo purifico mi corazón? Cuando tus pensamientos son puros. ¿Y cómo voy a purificar mis pensamientos? Pues que tus pensamientos sean conformes a la palabra de Dios. ¿Y cómo yo sé que están conformes a la palabra? Y te voy a darle para atrás a la palabra de Dios, porque está dando fruto del Espíritu. Cuando usted da fruto del Espíritu, entonces usted vive la vida piadosa y usted se da cuenta que entonces hay pureza de corazón. Amén. ¿Y está caminando en qué? En plena certidumbre de fe. Y esa pureza de corazón lo limpia ¿de qué? De la mala conciencia. ¿Dónde existe la mala conciencia? En el corazón de nosotros. Porque aunque militamos según estos cuerpos, las manos de nuestra misión son canales, sino por el sentido para la institución de fortaleza, derribando todo argumento de Dios que se ante contra la palabra de Dios, ¿verdad? Pues eso es que está dentro guardado. Segunda de Corintios 3, 10 al 5, de 3 al 5. 10, 3 al 5. Cuando usted entiende eso, usted dice, pues yo tengo que lavarme la mente de la mala conciencia y a medida, escuche esto, y usted empieza, y los primeros 120 días lo más difícil, pero después de 120 días se fija el conocimiento del fundamento y automáticamente el Espíritu Santo le redarguye cada vez que usted se equivoca. Y ese es el mover del Espíritu. Porque cuando usted siente ese redarguyo del Espíritu y usted lo atiende y dice, ay Señor, perdóname, ¿verdad? Voy a corregir. Y si tiene que disculparse con alguien, va y lo hace sin problema. No, yo lo hago, cuando yo lo vea en la cafetería, tú sabes, no, yo lo hago hacer ahora. Porque me interesa estar bien. Y eso automáticamente hace que su conciencia sea lavada por la purificación del agua que está cimentada en el poder de la sangre de Cristo. Por el conocimiento de esa verdad, el redarguir del Espíritu Santo nos redarguye a nosotros y corregimos. De la mala conciencia. Se ve claro eso, ¿verdad? Eso es lo que nos lava la conciencia. Pero no es que lava la conciencia como hace el mundo. El mundo lava su conciencia matando gente y dando dinero después. Eso no es. Eso no es. Me cogió el mensaje. Y eso es lo que hace el mundo. Usted no. Usted lava la conciencia con la sangre de Cristo, redarguir del Espíritu Santo para la corrección. Y va y lo corrige y pide perdón, hace lo que tenga que hacer. Y si robó, lo devuelve. Y si Dios le dice, no, le robaste tanto y le devuelves más. Como hizo con Saqueo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que tu nivel de concientización a la verdad se cimente en el fundamento de la salvación que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces te permite vivir una vida piadosa de fe. Y eres entonces la persona más segura de que puede funcionar en paz, gozo y salvación y vida eterna. Que es la esencia de esto.
este fundamento que estamos hablando en todos los aspectos, lo que te lleva es a la salvación. Eso es la esencia. Y por eso es que tenemos que estudiar esto, hablarlo, dialogarlo y vivirlo. Mire, y usted analiza, ¿por qué a veces llevamos 10 años pidiendo lo mismo y no pasa nada? Dice, ¿pero qué he hecho yo? Esto mismo. No hemos limpiado nuestra alma y hacemos cosas prematuras y malas en el pensamiento, las justificamos como bueno y se atrasa la bendición. ¿Por qué? Como siempre le explico, nos salimos de la programación sincrónica de los tiempos para nuestra propia bendición. Y hasta que no entremos en esa programación sincrónica de los tiempos, no viene nuestra bendición. ¿Lo ven? Porque Dios es tiempo y tiempo es Dios. Y la esencia del tiempo en la Constitución es Dios. Por lo tanto, si nosotros no entramos en el tiempo de Dios, nuestra bendición no va a venir. El enemigo te propone una bendición y tú dices, está bueno, y eres un fracasado. Y te casaste con la mujer equivocada. Y hiciste el negocio equivocado. Y compraste la casa equivocada. Y así por ahí para arriba, disparate. Pero es porque no entras en la sincronización del tiempo. Es tan difícil de ver eso. Yo le hago mucho hincapié a los jóvenes. Por eso. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo debajo del sol. Eclesiastés lo dice. ¿Por qué todo tiene su tiempo? Porque Dios es un Dios organizado. Dios no es de desorden. Dios tiene orden. Y si nosotros no entramos en ese orden, entonces los que estamos desordenados somos nosotros, porque Él no dejará de ser Dios. Él va a seguir siendo Dios. Amén. Vamos a seguir. Hebreos 10:22, ¿verdad? Sí, esa misma. Filipenses 2:14 al 16. Filipenses 2:14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contienda. Fíjese que cuando él te dice, haced todo sin murmuraciones y contienda. ¿Qué es la murmuración? Murmuración es la queja de Satanás para la obstrucción de tu propia bendición. Esa es la definición bien pueblerina. ¿Por qué? Porque cada vez que tú murmuras, el que te está perjudicando eres tú. Cada vez que tú haces una quejabanza de algo y criticas, el que te perjudica eres tú. No es que tú no veas los errores, pero Dios te permite ver los errores para que lo lleves a las rodillas. La mayor parte de las veces es así. A veces es para que le ayudes orando en la situación, pero la mayor parte es para que tú lo lleves a las rodillas y corrijas. ¿Por qué? Porque la contienda, la murmuración lleva a la contienda. Pero no es que usted va a pelear con la persona que tiene la murmuración. Es que la contienda es a nivel espiritual y usted se lleva esa basura almáticamente cuando usted no somete eso al poder de Dios. Entonces, esa murmuración lo va a llevar a una contienda porque lo que oyó va a dar por sentado como algo real que no lo es, para que usted su propia vida sea alterada y no reciba la bendición para el propósito de Dios. Dale un microfonito aquí para que aprendamos todo. ¿Está bien? Preguntosa, pregunta preguntosa. Ahí está, Nisa. Eso también se podría aplicar a cuando dentro del cuerpo de Cristo los líderes o el pastor nos da unas directrices que se entiende que vienen de parte de Dios, porque para eso está el pastor. Y entonces lo hacemos, pero con una actitud de murmuración y de contienda. Y la bendición entonces no fluye. No. Pues está bien. Y no solamente no fluye, mira lo que pasa. Pierde la autoridad, porque entonces cuando tiene que ejecutar la autoridad, no la tiene. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás me dice, no tengo que hacer lo que tú me dices. Como una vez me pasó estando yo entré a una iglesia que iba a predicar, y una de las siervas estaba corrigiendo a la otra y estaba endemoniada a la otra persona, y era verdad. Pero ¿sabe qué le contestó el demonio a otra persona?
¿Y tú qué me vas a corregir a mí si tú estás bebiendo cerveza con fulana? Ay, papá, y yo lo escuché, yo no sé quién era fulana. Yo lo que sé es que aquella mujer que empezó a corregirla se enmudeció, se palideció y para que vino el pastor para acá y me dice, ¿qué pasó aquí? Y yo le dije, pastor, yo creo que usted debe corregir el problema. Mire ver ese demoniado. Ay, si usted me ayuda. A ese nivel. Y una iglesia RT. ¿Me está escuchando? Los demonios saben más de lo que usted piensa. Y mire, siempre le explico, la estructura demoníaca que está allá afuera tiene la misma estructura de gobernanza que tenemos nosotros. Igual. Y ellos envían emisarios que te sigan y te investiguen y te velen si tú llevas una vida verdaderamente que da testimonio de esa palabra. Si no la llevas, cuando tú vas a echar fuera demonios, el demonio se lo dice de frente a la persona y la persona no sabe lo que está hablando, pero el demonio sí sabe y se lo dice. Porque el demonio también tiene el don de ciencia. Los demonios lo tienen. No tanto como el de Dios, más nunca, pero lo tienen. Porque a unos a ellos se hablan y se dice lo que tienen. Y se comunican. Por eso hay que vivir en integridad, hermano. Carlos, dale un micrófono a Carlos aquí. ¿Perdón? Me imagino que sí, tengo tanta material ahí que... Que Colosenses dice 3:17, 18, que todo lo que hagamos lo hagamos pensando que es para el Señor. Y Siempre. si es pensando para el Señor, pues hay que hacerlo lo mejor posible. Siempre, Por siempre. Eso, que le pregunto Eso yo lo uso mucho cuando la gente se ponen a trabajar, cuando el jefe no está mirando, mire esto, y esto tiene que ver con la autoridad del reino, porque la autoridad es delegada. Entonces hay gente que como no lo están, me estoy saliendo de la cámara, Gabriela, mira a ver si me coge, no, estoy bien. Hay gente que pues, no lo está mirando el jefe y se van a hacer diligencias personales en horas de trabajo. Eso se ve mucho en gobierno. Y yo, me pasó como una persona que dice que es cristiana. Y yo le digo, porque me dejó esperando. Dice, es que voy a comprar unas cositas ahí, voy a Walmart, vengo ahora, venga en una hora. Y yo le dije, mira, yo tengo tanta necesidad de resolver esto que yo me voy a quedar aquí. Y empezamos a hablar. Y me dice, no, lo que pasa es que si yo no compro esto ahora, ya me cierran a las 5, entonces no puedo comprar lo que voy a comprar. Así que, usted sabe, hice esto. Y yo, pues, ¿tú crees que tú estás bien? Bueno, pues no le veo tanto malo, porque como quiera que se van a resolver los problemas, que eso no es. Es el orden. Tú estás robando dinero de un tiempo que te están pagando. Eso se llama robo. Y el tipo se me queda mirando así, me abre los ojos. Sí, tu pastor no te ha explicado eso. Es que eso no se habla en la iglesia. Entonces quieren autoridad y quieren poder, quieren bendición y le estás robando. ¿Qué ejemplo tú estás dando? ¿Qué autoridad puedes tener? Pero hay mucha gente, que en la conciencia tienen robar como bueno. Y están en la iglesia. Porque no le enseñan la palabra. Ese es el problema. Bueno, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Vamos al 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea que cuando tú haces las cosas correctas, tienes la luz de Cristo en tu vida y automáticamente el mundo va a ver la luz que eres tú alumbrando el mundo maligno, la oscuridad que hay allá afuera. Y entonces esa luminaria del mundo que somos nosotros hace que por el testimonio de nosotros la gente venga a preguntarte, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Cómo es posible que en medio de esta situación tú tengas paz? ¿Cómo es posible que tú te sientas que vas a derrotar cuando tú estás perdido? Cuando todo está en contra, cuando nadie te dice que tú vas a tener éxito, tú tienes paz y tú dices que vas a salir bien. ¿Por qué? Porque ya Cristo te dio una palabra y sabes en quién tú has creído. Y no importa quién se levante, cómo se levante y cómo lo hagan, tú sigues perseverando en la fe. Tu fe va a derrotar
las tinieblas. Acuérdese la definición de fe. La fe ve lo que no se ve. La fe toca lo intangible. Y la fe es dueña de lo imposible. Eso es usted. Tercer nivel de fe. Amén. ¿Verdad que se lo repito mucho? Porque quiero que lo agarre. Quiero que lo coja y lo practique. Cuando usted se cimenta en esto y te dice, ¿cómo es? Ahora es que vienen las pruebas. Ahora es que. No, porque ahora es que. Y usted las derrota. ¿Lo ven? La iglesia tiene que empoderarse. Tenemos el poder, pero la gente no sabe que tienen el poder. Ese es el problema. Vamos al 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es decir, me tengo que cimentar en esta palabra de Cristo para que Dios pueda glorificarse en la tierra, en lo que tengo que hacer, y yo sepa que en vano no he vivido trabajando lo que Él dice que hay que hacer. Cuando yo estoy haciendo lo que Él dice que hay que hacer, sé entonces que se cumple la palabra, porque el que hace cumplimiento de la palabra es Cristo en nosotros y Él en nosotros. Y nosotros en Él somos mayoría siempre. Mira lo que pasa. Cuando nosotros nos unificamos como un cuerpo de Cristo y nos cimentamos en el fundamento sólido, Él manda legiones de ángeles para provocar el estado que era contra nosotros a favor de nosotros. Y cambia el estado físico, primero es espiritual y después material, cambia el estado físico en el espiritual, porque ya lo decidió, para que el material responda a favor de nosotros. ¿Lo ven? Y eso es lo que está diciendo. Cuando nosotros nos cimentamos en esa fe, entonces provocamos cambios en el cielo que se manifiestan en la tierra. Amén. Vamos a seguir a ver si avanzamos un poquito más. ¿Cuánto me queda? 10 minutos, pastora. Bueno. Apocalipsis 3, 10 al 11. A mí me encanta esta, Apocalipsis 3, 10 al 11, porque es la iglesia Filadelfia. Nosotros somos la iglesia Filadelfia. La iglesia que va a ser levantada viva al cielo. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La prueba de la hora que ha de venir sobre el mundo entero es la gran tribulación. Es lo que nosotros no vamos a ver, pero va a ser tan fuerte, tan fuerte y tan fuerte que cualquiera que esté viviendo esa época va a desear no vivir esa época. Pero las comodidades de la puerta ancha le gustaron, quisieron tenerlo todo y perdieron la oportunidad de la salvación en la puerta estrecha. ¿Lo pueden comparar ahora sí? Dice, guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, que aquí se va a quedar gente que conocieron la verdad, pero no quisieron vivir la verdad y por lo tanto vieron la equivocación de que tuvieron la oportunidad de irse, pero se quedaron. Porque decidieron no creerle o darle la espalda a Dios o quisieron estar en la puerta ancha, el camino ancho y no vivir el estrecho. Carlos. Martica lo tiene. Y entonces ahí que te dice la prueba para probarle que yo hablé la verdad y ahora la están viviendo. ¿Esa palabra es para los que se quedan o para los que se van? Los que se quedan. ¿Y cómo los va a guardar si nos van a decapitar si fuera el caso que nos quedaban? Fíjate lo que dice, los guarda a nosotros, nos guardará de la prueba, o sea, al nosotros ser levantados al cielo, nos va a guardar de que no estemos aquí y por lo tanto no vamos a recibir la gran tribulación. Sí, yo no voy a estar aquí, yo lo sé. Por Pero eso. si es para los que se quedaron, ¿cómo Dios los va a guardar? Porque van a No, pasar... no es para los que se quedaron, es para los que nos vamos. Oh, Ajá. pues de las cosas que van a pasar en el mundo. O sea, que nos saca de aquí. Nos saca de aquí. Y ahí nos está guardando. Es la cosa, nos va a guardar porque nos saca. Ok, ahora entiendo.
Y el 11 te sigue diciendo, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Usted tiene que saber lo que usted tiene. Usted tiene el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo sella para salvación. ¿Qué es lo que usted tiene? La salvación. Por eso yo siempre digo, esto no es negociable. Esto no lo puedes soltar. Y el que te lo da es Él y nadie lo puede comprar. Entonces, si nosotros entendemos esto, nosotros no vamos a perder el tiempo en boberías. Nosotros vamos a cimentarnos en las cosas de Cristo y vamos a perseverar en Él y en su palabra. Porque es la base y la esencia de nuestra propia salvación. Por eso Él dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque ya tú la tienes. Tú y yo la tenemos con el Espíritu Santo. Mira, hay que entender esto. Él nos llamó. Te llamó por tu nombre. Ven. Y al llamarte, automáticamente te santificó. O sea, te sacó de la basura. Vente para acá, papá. Esto es lo que tengo para ti. Y automáticamente te dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que te comunicaras con Él, porque a través de la comunión con Él, en la debida responsabilidad de la obediencia, estriba nuestra salvación. Y esa es la clave. Si nosotros mantenemos esa relación, entonces la corona que ya está puesta para los destinos finales, que tiene tu nombre, como lo dice el libro, tiene tu nombre. Y que te cambian el nombre, pero te tiene tu nombre. Ya la tiene. O sea, no tienes que hacer más que seguir la palabra porque ya la tiene. ¿Y cómo vas a intercambiar eso con las cosas del mundo poniendo un pie aquí y otro allá afuera? ¿Qué tiene el mundo que darte? Nada. La iglesia tiene que entender que tiene una nomenclatura espiritual trascendental, mucho más allá de cualquier entendimiento. Y ese sometimiento de cualquier entendimiento es someterse a la mente de Cristo. Ve el domingo la predicación otra vez, que tenía muchos conceptos que yo no lo tenía en el papel, porque Él los trajo aquí. Y cuando usted dice, wow, Dios, gracias. Porque Él quiere cambiarte la mentalidad. Y la iglesia todavía no entiende eso. Quiere mirar a Dios con la mentalidad del mundo. No. Él es más grande que todo eso. Y lo que Él te quiere dar es más grande que todo eso que tú ves aquí. Mira, en el cielo hay cosas que no hay palabras para describirlas desde aquí. Hay colores que yo no tengo palabras para describirlas. ¿Cómo tú vas a querer comparar con esta mente finita las cosas del cielo? ¿Será posible que el mundo quiera verlo así? No. Cuando usted analiza la profundidad, la extensión, la anchura de esa cruz, dice, wow. Y la profundidad y la anchura abarca toda la existencia. La profundidad abarca toda la nomenclatura. Y la altura abarca todo lo celestial para la creación del universo. Imagínense lo grande que es esa cruz. Y vamos a querer entenderlo. De ninguna manera, dirá Pablo. ¿Lo ven? Bueno, vamos a ver. Dice la pastora que cierre. ¿Qué me quedan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 versículos más. No me gusta darlo corriendo porque este fundamento para la iglesia es importante que lo entendamos. Vamos a dejarlo ahí. Aquellos que están por internet, manden sus oraciones vía email o escrita y estaremos orando por sus peticiones. Lo esperamos próximamente el domingo. Y Dios les bendiga y hasta luego. Bye bye.